El Palacio de Justicia de Nuremberg en el verano de 1995. Durante los 218 días, los 21 acusados del proceso de Nuremberg pasaron por este túnel a la sala de audiencia. Para 11 de ellos se convirtió en la senda de la muerte. Por este túnel siguieron a sus víctimas. Durante 11 meses de sesiones se redactaron 16.000 páginas de actas, se presentaron 300.000 declaraciones juradas y se oyó a 240 testigos. Los reporteros filmaron 27.000 metros de película y aquí surgió la más extensa de las documentaciones sobre la historia del Tercer Reich. ¿Qué queda de Nuremberg además de las fotos en los libros de historia? El proceso fue ante todo una tentativa sin precedentes, la de castigar crímenes de guerra internacionales recurriendo a un tribunal militar internacional. Mi padre tuvo en cuenta las informaciones que había recibido del juez Roseman, uno de los asesores personales del presidente Roosevelt, y calculó que la práctica de las pruebas ya habría concluido y que el proceso duraría 3 meses. Lo que hubiera significado estar ausente de la Corte Suprema entre mayo y septiembre y volver a ella al iniciarse el turno judicial. Atención, tribunal. ...20 de noviembre de 1945... las 10:03... comienza el proceso. El primer fiscal norteamericano Robert Jackson lee el acta de acusación. The privilege of opening the first trial in history for crimes against the peace of the world imposes a grave responsibility. The wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant and so devastating that civilization cannot tolerate their being ignored because it cannot survive their being repeated. That 4 great nations, flushed with victory and stung with injury, stay the hand of vengeance and voluntarily submit their captive enemies to the judgment of the law is one of the most significant tributes that power has ever paid to reason. They led their people on a mad gamble for domination. Entre los más de 400 periodistas acreditados en Nuremberg está también Markus Wolf, que acaba de regresar de Moscú, a donde había emigrado. Trabaja para Radio Berlín y llegará a ser el jefe de la red internacional de espionaje de la República Democrática Alemana. Yo ya dirigía programas políticos en la radio. Y una de las cuestiones tratadas en Nuremberg fue la misma que se nos había planteado también durante toda aquella época. Hacer comprender al pueblo alemán lo que lo había llevado a la derrota, a aquel desastre. Desvelar las causas, las relaciones existentes. En tales circunstancias, el proceso de Nuremberg constituía un material didáctico de la máxima actualidad. Otto Kranzbüller, un joven juez de marina, defiende a Karl Dönitz, el último jefe de Estado alemán. Yo ya me había hecho una idea de todo aquello. Conocía el derecho inglés y el norteamericano, y poco antes había visto un consejo de guerra inglés contra el teniente de navío Eck, un comandante de submarino que fue condenado a muerte. Así pues, ya sabía lo que me esperaba, pero no sabía naturalmente por qué razón el almirante Dönitz se empeñó en que fuera yo quien lo defendiera. No podía saberlo entonces.
Al fin y al cabo, ninguno de los cargos me concierne. Típico humor norteamericano, dijo Karl Dönitz después de la lectura de la acusación. El vencedor será el juez y el vencido será siempre el acusado. Se acusa a quienes no son culpables. Para un militar, órdenes son órdenes. Este proceso es el triunfo del judaísmo internacional. El abismo entre el ideal y la realidad me ha conmovido profundamente. El movimiento antisemita fue tan solo una medida preventiva. Considero el proceso un juicio final deseado por Dios. Poseíamos numerosos documentos en los que aparecían repetidamente las firmas de los acusados, y mi padre decía que aquellos documentos no debían incorporarse a los interrogatorios cruzados, que ahí estaban. Para él, las pruebas de la responsabilidad de los acusados eran irrefutables, no de la de todos, pero sí de la mayoría. Los acusados habían sido la élite del pueblo alemán. Debido a ello, la calidad jurídica de estos procesos no había de confundirse con la calidad jurídica de los procesos de menor importancia contra los cuerpos de guardia de Dachau o una unidad de la SS que había diezmado a prisioneros de guerra norteamericanos en la ciudad belga de Malmedy. Habían sido simples juicios sumarísimos, consejos de guerra en los que los derechos de la defensa no solían respetarse en exceso. No tenían ese carácter modélico, ese carácter ejemplar del aquí hay que mostrar al mundo por los siglos de los siglos todo el daño que la nación alemana hizo a los pueblos durante la guerra. La acusación quiere acelerar el proceso y propone la presentación de determinados documentos en versión resumida y legalizada. La defensa rechaza la propuesta. Jackson, que estaba muy nervioso, dijo que si los defensores exigían la lectura ante el tribunal, el proceso se retrasaría de tal forma que no podrían alcanzarse todos sus objetivos. Entonces Lawrence, el Lord Chief Justice inglés, le preguntó perplejo, ¿cuáles son los objetivos del proceso? Jackson se quedó sorprendido y luego le soltó una andanada. Queremos demostrar que este gobierno alemán fue malvado y criminal, tal como lo hemos descrito siempre, y queremos hacer ver al pueblo alemán que debe prepararse para sufrir un largo periodo de expiación. Punitive period. 9 días después del inicio del proceso, el tribunal asiste a una proyección cinematográfica. El documento número 2430 PS, una película legalizada de 1 hora de duración sobre los campos de concentración de los nazis. Bergen-Belsen. Kramer, camp commandant, is taken into custody. Liberated prisoners could not control their emotions. Despite German attempts to cover up, we found these in the open field. El psicólogo forense norteamericano Gustav Gilbert anota en su diario las reacciones de los acusados. Ribbentrop cierra los ojos, mira hacia otro lado. Göring parece amodorrado. Streicher dice, no lo creo. Speer tiene un aspecto de profunda tristeza y traga saliva. Göring tose. Los abogados gimen. Frank asiente exasperado. Terrible. Dönitz ha escondido la cabeza entre las manos. Sanitary conditions were so appalling that heavy equipment had to be brought in to speed the work of cleaning up. This was Bergen-Belsen. Fue uno de los momentos culminantes del proceso y uno de los peores.
Durante aquella proyección, el banquillo de los acusados quedó levemente iluminado desde abajo, lo que permitía ver los rostros. Filmvorführungen etwas angestrahlt von unten. Man konnte also die Gesichter der Angeklagten sehen und das Angesicht. Aquellas cosas terribles que iban apareciendo en la pantalla y los principales responsables que habían salido con vida. Oberen Verantwortlichen unmittelbar in. Contemplarlo de cerca fue un acontecimiento muy especial, de los que no se olvidan fácilmente. Besonderes Ereignis, das man nicht so schnell vergisst. Volví la cabeza hacia atrás y a los que estaban sentados detrás de mí, supongo que eran Göring, Dönitz y Hess, les pregunté, ¿nadie lo sabía realmente? Y entonces Göring hizo una observación. Usted ya sabe, cuanto más arriba se está, de menos cosas se entera uno. Hermann Göring, mariscal del Reich, es el más alto representante de la jerarquía nazi en Nuremberg. En la sala de audiencia se defiende con una mezcla de agresivo cinismo y pretendida ignorancia. Ich persönlich kann ja nur für mich sprechen, habe alles getan, was irgendwie in meiner persönlichen Kraft gestanden hat, sie unter allen Umständen in die Macht, und zwar die alleinige Macht zu bringen. Zum Zweiten habe ich alles getan, um den Führer, den ihm gebührenden Platz als Reichskanzler zu erkämpfen. But all of these things were necessary things, as I understood you, to protect. Ja, diese Dinge wurden notwendig aufgrund der vorhandenen Gegnerschaft. Die SA hat niemals einen Befehl bekommen, irgendjemand zu töten. Die SS zu meiner Zeit auch nicht, also ich hatte ja auf sie keinen Einfluss. Und der einzige Befehl, wo ohne Gericht, ich weiß, dass also Befehle zur Exekutionsvollstreckung gegeben worden sind, war gegen einige Personen im Röhmputsch und die sind durch die Polizei vollzogen worden. El tribunal, en su calidad de representante de las 4 potencias vencedoras, no siempre se muestra de acuerdo sobre el curso del procedimiento. Cuando los soviéticos pretenden incluir en el orden del día el asesinato, aún sin aclarar, de 10.000 oficiales polacos en el bosque de Katyn, está a punto de producirse un escándalo. Mi padre me envió a Washington, al Pentágono, para que buscara pruebas, las que había reunido el ejército norteamericano. Y se puso de manifiesto que una serie de ellas, no todas inequívocas, permitían llegar a la conclusión de que la matanza había sido obra de los soviéticos y no de los alemanes. Sobre la base de estas informaciones, mi padre les dijo a los soviéticos, yo no voy a seguir por ahí, y si ustedes quieren demostrar que fueron los alemanes, han de probarlo ahora. Les toca a ustedes. Y ellos dijeron, bien, vamos a hacerlo. Y así pasó a la acusación. Los norteamericanos querían que los rusos dejaran todo eso de lado. Y los rusos, a pesar de ello, lo incluyeron. Recordemos de paso que no fue en una acusación especial rusa, sino en la acusación general, en la que el señor Jackson figuraba también como fiscal. Lo que significa que el señor Jackson participó conscientemente en una acusación que era falsa, contra inocentes. Según el derecho alemán, eso constituye una figura de delito, artículo 344 del Código Penal, penado con 10 años de cárcel. La presencia de los soviéticos significó todo un problema. Fue la objeción de Kennan cuando dijo, en el momento en que aceptamos a los soviéticos como aliados, aceptamos también sus prácticas militares.
Y resultará muy difícil distinguir entre las prácticas militares alemanas y las soviéticas. En mi opinión, el auténtico defecto jurídico del proceso de Nuremberg, e insisto en que se trata de un pero inevitable, fue que nadie puso sobre el tapete los crímenes del bando vencedor. Los alemanes sabían perfectamente que la destrucción de sus ciudades desde el aire, con 600.000 muertos entre la población civil, incluyendo a 54.000 niños menores de 14 años, no era compatible con ninguna de las normas bélicas establecidas. Mit keiner existierenden Kriegsregel in Einklang gebracht werden konnte. Para los acusados, las diferencias que surgen entre las potencias vencedoras constituyen un triunfo pasajero, pero la acusación sigue presentando documentos y pruebas que subrayan las dimensiones reales del proceso. Ante el tribunal comparece Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, el tristemente célebre campo de concentración nazi. En Auschwitz, durante su mandato, son asesinados 2 millones de judíos, pero Höss trata de presentar el campo de concentración como una cárcel normal. Die Lage in den Lagern, was Verpflegung, Unterbringung und Behandlung der Häftlinge betraf, wie in jedem anderen Gefängnis oder einer Strafanstalt des Reiches auch. Il arrivait en général sur un transport de Marie-Claude Valland-Couturier, una superviviente de Auschwitz, completa la declaración de Rudolf Höss. Le reste était directement dirigé au gaz. Nous voyions donc les wagons déplombés, les soldats sortir, les hommes, les femmes et les enfants des wagons, et on assistait aux scènes déchirantes des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d'abandonner leurs jeunes filles puisqu'elles entraient dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. Tous ces gens-là ignoraient le sort qui leur était réservé. Ils étaient seulement désemparés parce qu'on les séparait les uns des autres, mais ils ignoraient qu'ils allaient à la mort. Desde el primer día del proceso, el psicólogo forense norteamericano Gustav Gilbert conversa con los acusados, atestigua que la mayoría de ellos posee una inteligencia superior a la normal y que son pocos los que reconocen la ilicitud de su actuación o dan muestras de arrepentimiento durante el juicio. Los defensores apoyan a los acusados en esta estrategia. Ante el peso de las pruebas presentadas contra los dirigentes nazis, invocan las virtudes y los usos castrenses, la obediencia debida y el cumplimiento de las órdenes. En su opinión, no puede imputárseles una culpabilidad individual y, por consiguiente, tampoco son responsables individualmente. Después de 168 días de vista, Robert Jackson, primer fiscal norteamericano, considera presentadas todas las pruebas. En su informe final, incrimina de nuevo la guerra de agresión. If you were to say of these men that they are not guilty, it would be as true to say that there has been no war, that there are no slain, that there has been no crime. Resultaba inimaginable sentar también en el banquillo de los acusados a la Unión Soviética o a Churchill. Y los soviéticos en especial no dejaban de ser juez y parte. No se puede incriminar una agresión a un país cuando también se participa en ella. Esos fueron los inconvenientes, los peros imputables al tribunal. Inevitables, insisto, cuando se practica una política realista. Y ese fue, por así decirlo, el precio de Nuremberg. En el mundo no hay justicia perfecta y en realidad tampoco hay jueces inocentes. Fue el precio de una justicia que solo podía alcanzarse en un 50, un 70 o un 80% y podemos darnos también por satisfechos con ese porcentaje.
Die Anklagebehörde hat in ihren Schlussplädoyers die Verteidigung und ihre Beweisführung als völlig wertlos behandelt. Die unter Eid gemachten Ausführungen der Angeklagten wurden von ihr dort als absolut wahr angenommen, wo diese zur Stützung der Anklage dienen konnten. Aber im gleichen Augenblick als Meineid bezeichnet, wo diese Aussagen die Anklage widerlegten. Ich weiß nur, dass ich meine ganze Kraft meinem Volk in einem Glauben an Adolf Hitler zur Verfügung stellte. Ich habe geirrt und war nicht imstande zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen. Das ist meine Schuld. Nuremberg, la ciudad que fue sede de las asambleas del partido, se convierte hoy en la ciudad de las represalias. Las calles reflejan la importancia del acontecimiento que se avecina. La zona que rodea el Palacio de Justicia ha sido acordonada. Tanques y soldados han tomado las calles, el ejército y la policía patrullan la ciudad. Todos los asistentes a la sesión de clausura son rigurosamente controlados. El segundo y último día de la sesión de clausura se procede a la lectura de los veredictos y de sus fundamentos legales. Antes de que los 22 acusados sean declarados culpables o no culpables, se esbozan brevemente la personalidad y la actuación de cada uno de ellos. Por deseo expreso del tribunal, no se filma la lectura de las sentencias a los acusados. Fue un día, como es lógico, de sombría impaciencia. Sabíamos que había que contar con un gran número de sentencias de muerte, y se quiera o no se quiera a la gente, se la considere o no culpable, cuando se ha estado todos los días con ella, durante todo un año, cuando uno ha visto a esa gente muy de cerca, le afecta lo que pueda sucederle. Fueron haciéndolos entrar de uno en uno. Se abría la puerta. Cuando le tocó a Göring, en medio de una gran expectación, recuerdo que el presidente ya había dictado sentencia en inglés y que yo iba pasando de un idioma a otro. Y lo escuchaba también en el idioma original. Después de haber dicho, acusado Göring, condenado a la horca, by hanging, creo que es en inglés, se produjo una gran avería en la línea. Göring les llamó la atención y la cosa se repitió 3 veces. Son anécdotas que uno recuerda, aunque en el fondo no cambiarán nada. Y así fueron desfilando de uno en uno. Tal vez no hubieran contado todos ellos, la mayoría sí, con que los condenaran tal vez a muerte. Yo creo que fue una sorpresa que no los condenaran a muerte a todos, que hubiera diferencias en la cuantía de las penas, que el tribunal hubiera decidido ateniéndose a las pruebas. Fue un día muy emotivo, pero no fue un día feliz. 12 condenas a la horca en rebeldía contra Martin Bormann, 3 cadenas perpetuas, 4 penas de reclusión y 3 absoluciones. Esas fueron las sentencias pronunciadas por el Lord Chief Justice Lawrence el 1 de octubre de 1946. Los 3 absueltos celebran la sentencia y hablan con la prensa. La justicia alemana se hará cargo de ellos. El último triunfo de Hermann Göring. La tarde del 15 de octubre se suicida, él también, con una cápsula de cianuro y escapa de este modo a sus verdugos. Al día siguiente, a la 1, se inicia para los otros 10 condenados a muerte el último acto del proceso. Las agencias de prensa difunden la foto del día.
el sargento mayor John Woods con la soga. La mayoría del pueblo alemán se sintió indignada por la hipocresía de los vencedores, por el doble rasero que se aplicó al juzgar a vencedores y vencidos, y además por las consecuencias personales, la responsabilidad por los crímenes del Tercer Reich que se adentraba en los capilares del pueblo. No se puede conquistar un continente y llevar a cabo una limpieza étnica sin la participación de centenares de miles, incluso de millones de personas. Eso la gente lo sabía, en su interior y en las acusaciones contra el partido nazi, contra la SS y contra el Estado Mayor alemán sentía también su propia responsabilidad. Resulta lógico entonces que quisiera sacárselo de encima, cuanto antes. Todo depende de los estándares utilizados al medir el procedimiento. Para mí es la típica justicia de los vencedores, el teatro habitual que organiza una nación victoriosa, como decía Adolf Kirchheimer. Yo lo mediría más bien en función de otros casos de justicia de los vencedores y de otros procesos políticos como por ejemplo los simulacros de Moscú a los tribunales populares de Hitler. Al compararlo con ellos, el procedimiento aparece correcto. Creo que de todo lo positivo que brindó Nuremberg, lo más importante fue la respetable documentación empírica reunida sobre el Tercer Reich. It made explicit what had been implicit in international law previously. Expresó claramente por primera vez lo que siempre había sido, en realidad, derecho internacional. La aplicación de estos principios de derecho constituye un hecho excepcional, pero las normas jurídicas establecidas en aquella ocasión han mantenido su vigencia. Primavera de 1995, La Haya, Países Bajos. El Tribunal Militar de las Naciones Unidas prepara la apertura de un procedimiento contra un criminal de guerra de la antigua Yugoslavia. No es probable que esta nueva versión a escala reducida del proceso de Nuremberg, el Tribunal Internacional de lo Penal creado por la ONU en La Haya para castigar a los criminales de guerra, llegue a alcanzar la autoridad y el carisma de su modelo. Le falta la unánime legitimación otorgada por el mundo libre, la firme decisión de las grandes potencias de acusar a los principales responsables y, sobre todo, un fiscal de la categoría de Robert Jackson.